la norma. A ver. Ya, y aquí está. Voy a dar mi video. Ya. La ley de procedimiento administrativo actual, el tubo de la ley de procedimiento administrativo, ha sufrido modificaciones. De la ley de procedimiento administrativo que teníamos en el año 2001, la 27444, se emitieron modificaciones, las cuales nosotros conocimos mediante el decreto legislativo 1272 y luego el decreto legislativo 1452. En ese interín tuvimos un primer tubo, que fue el decreto supremo 06-2017 JUS, y el tubo que tenemos actual, el 004-2019 JUS. Los tubos, como normas compiladoras, lo único que hacen es ordenar las disposiciones que se hubieran incorporado, que se hubieran añadido en las normas. En este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo, la 27444, sufrió modificaciones. Las modificaciones que introdujo el Decreto Legislativo 1272, la principal modificación que tuvo, se dio precisamente aquí en el título preliminar, respecto del carácter común del procedimiento administrativo. ¿Qué significa? Y aquí he tratado de dividirlo para que quede un poco más claro. En la parte izquierda tenemos cómo estaba redactada antes la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 27444, y aquí la redacción actual del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Hoy se señala que la Ley de Procedimiento Administrativo, el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, contiene normas comunes para todas las funciones de la función administrativa del Estado. En la sesión del martes comentábamos que precisamente el objeto del derecho administrativo es la función administrativa. Cuando la administración se organiza, cuando ejerce potestades, potestad de fomento, normativa, sancionadora, la actividad de fiscalización, etcétera, ejerce función administrativa y como tal, la administración, esta actividad es regulada por el derecho administrativo. La forma jurídica más utilizada por la administración para poder permitirnos a nosotros los particulares ejercer algún tipo de derecho, ejercer una obligación, un deber, es mediante un acto administrativo. ¿Por qué? Porque entendíamos que el acto administrativo es esa declaración unilateral de la administración que afecta a nuestra situación jurídica individual, nos permite hacer o no determinada actividad. Entonces, ¿es importante el procedimiento administrativo? Sí, porque el procedimiento administrativo iba a ser el canal por el cual esta función administrativa se iba a desarrollar y los administrados podemos ejercer nuestros derechos. Ahora, ¿qué pasaba con la aplicación de la ley de procedimiento administrativo? Cuando se dio la norma en el año 2001, la intención en esa época era que fuera una norma común, que fuera una norma unificadora. Sin embargo, por su forma en la que fue redactada, esto no se tuvo de esa manera. ¿Por qué? Porque como podemos darnos cuenta, si bien en el numeral 1 del artículo 2 del título plenario de la Ley de Procedimiento Administrativo General, señalaba que regula las actuaciones de la función administrativa y el procedimiento común, o sea, ya se hablaba de procedimiento común ahí. El numeral 2 nos señalaba que los procedimientos especiales se siguen atendiendo a la singularidad de la materia. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación de la ley de procedimiento venía a ser supletoria. Entonces, esto fue un problema porque la intención de la ley de procedimiento administrativo en el 2001 era precisamente dar predictibilidad, que las normas y los diferentes procedimientos administrativos que se dan en las entidades pudieran tener un denominador común, que pudieran ser predecibles por los administrados, que las garantías fueran uniformes. Entonces, eso no se dio de esa manera. Sin embargo, con ese mismo espíritu, el decreto legislativo 1272 trató de incorporar y ya precisó de mejor manera esta redacción, haciendo que inclusive los procedimientos especiales se ven afectados. Aquí hay que tener en cuenta algo claro. La modificación que señala en el artículo 2 hay que entender dos cosas. Primero, siguen existiendo procedimientos especiales. No es que no existen los procedimientos especiales. Existen procedimientos administrativos especiales. Entonces, ¿cómo entender el procedimiento administrativo previsto en el tubo? Lo que señala este artículo 2 es que hay que entender algo. Las disposiciones del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo son disposiciones marcos, son disposiciones de garantías mínimas, son disposiciones sobre las cuales es el marco del rompecabezas, por así decirlo, en el que la administración debe guiarse, en el que el procedimiento administrativo desarrollado en todas las entidades debiera basarse. ¿Qué quiere decir? Que los procedimientos especiales siguen guiándose ahora de este procedimiento administrativo, y no es como era antes, que la aplicación especial de la norma sectorial
iba primero sobre la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley de Procedimiento Administrativo trata ya de desarrollar todos los alcances, por lo menos mínimos, que deberían respetarse en todos los procedimientos administrativos. Entonces, y no solamente alcanza al procedimiento administrativo, porque dice la presente ley contiene normas comunes a las actuaciones de la función administrativa. Inclusive, la ley de procedimiento administrativo hoy no solamente regula el procedimiento administrativo, también regula una actividad como es la actividad de fiscalización. Siendo que la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo, pero igual ha sido incorporado en la ley de procedimiento administrativo. Y como tal, también es amparado en este artículo 2 de contenido. ¿Qué quiere decir? Que las disposiciones de esa actividad, porque también es ejercicio de función administrativa, las referidas a procedimientos especiales que se han derogado de la ley de procedimiento administrativo, porque antes se hablaba de los procedimientos especiales, que era el trilateral y el sancionador, y esa sumilla también ha sido derogada, porque se entiende que todo lo que está dentro del procedimiento administrativo, en el tubo de la LPAC, es general y es de aplicación a todo. Entonces, ahí hay que hacer una primera división. Una cosa es la tramitación y los derechos que se generan desde el punto de vista procedimental, y otros son los derechos que se generan desde el punto de vista material o sustantivo. ¿Qué quiere decir? La ley de procedimiento administrativo hoy en día no desconoce que existan normas sectoriales que puedan tutelar derechos de los administrados. Sin embargo, en lo referido a la tramitación de los procedimientos administrativos, su aplicación es principal. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera una norma, como por citar un ejemplo, la ley, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿esa es una norma administrativa? Sí, es una norma de derecho administrativo. ¿Regula procedimientos administrativos? Sí, regula el procedimiento de protección al consumidor. ¿Es un procedimiento especial? Sí, es un procedimiento especial. ¿Cómo será la aplicación de la ley de procedimiento administrativo? Depende. Si hablamos sobre la tramitación de los procedimientos, los plazos para presentar un recurso, para solicitar una prórroga a la administración respecto a la caducidad de los procedimientos sancionadores, lo primero que se debe observar es qué dispone la ley de procedimiento administrativo general. En eso no hay ninguna discusión porque todo lo referido a la tramitación del procedimiento va a estar contenido en el tubo del LPAC. Sin embargo, esto no desconoce que esta norma sectorial tiene su propio bien jurídico tutelado, que es la protección y defensa de los derechos de los consumidores, y como tal podrá disponer derechos a los administrados, información relevante, idoneidad, etc. Entonces, respecto a ese punto sustantivo o material, las normas sectoriales siguen teniendo vigencia, siguen surtiendo efectos. En lo único que ya no es oponible es respecto a la tramitación de los procedimientos administrativos, respecto de cómo los administrados ejercen los derechos. Entonces, ahí es una primera vuelta de tuerca que está dando la norma, porque deja sentado que la aplicación de la ley de procedimiento administrativo hoy ya no es de segundo orden. Antes, uno cuando tramitaba los procedimientos administrativos en cualquier entidad, lo primero es que revisaba es cuál es la norma vigente para dicho procedimiento administrativo, y en caso de que tuviera algún vacío, porque eso lo decía el numeral 2 de la ley de procedimiento administrativo, en el caso de que tuviera algún vacío, en el caso de que no se quedara claro, o que hubiera un tema que el administrador no pudiera entender o que no estuviera regulado expresamente, ibas supletoriamente a la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, primero era tu norma sectorial, tu norma especial, y luego, por defecto, revisabas si es que estaba tutelada en la ley de procedimiento administrativo general. Hoy en día es al revés. Hoy lo primero que uno debe revisar como administrado en cualquier entidad frente a cualquier procedimiento administrativo es qué dispone la ley de procedimiento administrativo para ese procedimiento, qué tipo de procedimiento nos encontramos. Ya para ello ya habíamos hablado un poco en la sesión del martes que la ley de procedimiento administrativo dispone de diferentes tipos de procedimientos y cómo los administrados ejercen sus derechos, cómo son las garantías en la aprobación automática, la fiscalización posterior que se tiene que realizar, los procedimientos de evaluación previa, la obligación que tiene la administración de verificar todo lo que sirve de motivo a sus decisiones, las garantías de los procedimientos de oficio. Entonces, la ley de procedimiento administrativo regula muchas etapas y tipos de procedimientos, y todos estos procedimientos contenidos en el tubo de la ley de procedimiento administrativo son garantías mínimas que deben de observarse en los procedimientos administrativos. Eso como primera idea. Ahora, el numeral punto 2 es el que puede generar alguna discusión, porque señala que los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. ¿Qué quiere decir? Que una norma
sectorial de procedimiento administrativo puede dar mayores ventajas a los administrados, mayores derechos, mayor protección. Eso no está mal, eso es correcto. Si es en beneficio del administrado, si amplía sus plazos para presentar algún escrito, algún recurso, eso está muy bien. Pero aquí hay una primera discusión. ¿Cómo reconocer que cuando estamos frente a una disposición respecto de derechos de los administrados o no, para hacer este ejercicio si es más favorable o menos favorable? Lo digo ¿por qué? Porque cuando se da la ley de procedimiento administrativo, se da el decreto legislativo 1272 y se da esta modificación, hay una disposición que llega en consulta al Ministerio de Justicia, que es respecto al plazo para resolver las apelaciones. El artículo 218 del TUO LLPAC señala que el plazo de apelación en la modificación pasó de 5 a 15 días hábiles y deberá resolverse en 30 días. Entonces, esto puso en alerta a muchas entidades porque el plazo de 30 días para resolver evidentemente los iba a sobrepasar, muchos no iban a poder cumplir. Entonces, llegó esto en consulta al Ministerio de Justicia, si esta disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es común, que es el marco de todos los procedimientos administrativos, debiera ser observada por todas las demás entidades, porque como dice el artículo 1, todos los procedimientos especiales tienen que observarlo, porque contiene disposiciones comunes. ¿Qué fue lo que dijo el MINJUS en respuesta a esta consulta? Emitió opinión, y lo que señaló que lo que dispone el numeral punto 2 de respecto del carácter común y los procedimientos especiales es que cuando se hablan de condiciones menos favorables a los administrados, ¿qué quiere decir? Derechos y obligaciones dirigidas a los administrados. Cuando se hablaba del plazo que tienen las entidades para resolver el recurso de apelación, el recurso interpuesto presentado por el administrado, lo que estaba disponiendo, y lo que está disponiendo, porque sigue vigente la ley de procedimiento administrativo, es el plazo que tendrían las entidades para resolver, pero no está disponiendo un derecho del administrado. Hasta ahí hay cierto debate porque algunos consideran, oye, pero yo como administrador tengo derecho a que se resuelva en cierto tiempo. Claro, pero la obligación de resolver en el plazo está dirigida a la entidad de la administración. Entonces, lo que dijo el Ministerio de Justicia en esa opinión es, como este plazo está dirigido a la entidad de la administración pública y es un plazo para su tramitación y no es respecto de una condición más o menos favorable para el administrado, no se hace el ejercicio del numeral punto 2. Simplemente el artículo 2, el numeral 1, contiene normas comunes, quiere decir que la ley de procedimiento ha previsto un plazo de 30 días para resolver la apelación, pero las entidades, de forma sectorial, tienen un plazo mayor justificado en el bien jurídico que buscan tutelar, en darle protección, y eso no se opone con el espíritu común de la ley de procedimiento administrativo. Bastante interesante porque algunos todavía cuestionan si los plazos son expectativas legítimas de los administrados o cómo debieran tutelarse. Finalmente, esa fue la opinión del Ministerio de Justicia y al respecto de los sancionadores lo que se tiene es el plazo de caducidad. Entonces, eso es lo que hay que entender. Cuando hacemos el ejercicio de las leyes que regulen procedimientos especiales, tenemos que identificar para hacer este ejercicio si las condiciones apuntan a derechos, obligaciones o cargas que son trasladadas a los administrados, o cómo los administrados van a ejercer sus derechos, o cómo estos se van a restringir. Cuando identificamos esta discordancia entre la norma sectorial o el procedimiento especial respecto del procedimiento administrativo recogido en el TUO, siempre va a prevalecer la que sea más favorable para el administrado. El último párrafo no se ha hecho ninguna modificación, como podrán dar cuenta, porque todos los procedimientos administrativos, incluso los especiales, siempre tienen que observar los principios del procedimiento administrativo y los derechos y deberes de los administrados. Entonces, hasta ahí no ha habido mayor discusión. La modificación ha sido cómo entender este marco común y cómo coexistir procedimientos administrativos especiales con un marco común del procedimiento. Cómo que debe entenderse como vocación unificadora. Aquí un poco lo que señalaba la exposición de motivos del decreto legislativo 1272, que en realidad no dice mucho distinto a lo que se señaló expresamente en la norma. Habla de la vocación unificadora y la existencia de buscar un parámetro de unidad, un criterio común. Aquí también es importante señalar que la modificación que se realizó se inspiró bastante en la Ley de Procedimiento Administrativo Española, la Ley de Régimen Jurídico de Procedimiento Administrativo Común. Entonces, la Ley de Régimen Jurídico, de las entidades de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. También tiene una disposición similar a la de nosotros, a la que hemos nosotros finalmente copiado, la que hemos tomado, que es
tener un marco principal, un marco unificador de los procedimientos administrativos, de tal manera que con esto se garantice predictibilidad y que el procedimiento administrativo, la tramitación como tal, contiene garantías propias, que sin perjuicio de los bienes jurídicos que se puedan ir tutelando en el camino y de los plazos que pudieran variarse a justificación de las consideraciones concretas o del bien jurídico que se esté tramitando, eso no hay ningún problema, pero en principio lo que sea transversal a todos los procedimientos administrativos debiera actuarse bajo un margen de predictibilidad y de forma unitaria. Esto acentuándose también la discusión que se tenía entre el procedimiento administrativo y su vinculación con el proceso, o cómo el derecho civil, como rama de la que han venido muchos derechos, inspira el procedimiento administrativo y se toman sus disposiciones de forma supletoria. Esto, bueno, me estoy adelantando un poco a lo que será la sesión siguiente con el profesor Moscol, pero una de las modificaciones que también introdujo el 1272 en aras de entender el procedimiento administrativo común fue respecto a la garantía del debido procedimiento. Y antes de la modificación se entendía que el debido procedimiento administrativo, en lo no previsto, tomaba supletoriamente consideraciones del derecho procesal civil de una norma privada. Hoy en día esa disposición ya quedó derogada, y lo que dispone el principio del debido procedimiento es que el procedimiento administrativo puede tomar consideraciones del derecho procesal en general, yendo con esta misma línea de que el procedimiento administrativo como tal ha evolucionado tanto que ya es un procedimiento con características y situaciones propias, que ya no tiene que tomar tanto del derecho privado o tomar del derecho privado, sino como tal ya puede constituirse como un contenido esencial o con un parámetro de unidad previsto que puede generar garantías tanto de la actuación de los administrados como de la propia actuación de la administración y las entidades que la conforman. Entonces, aquí también el profesor Jorge nos da una opinión recogida en el año 2018 en un libro que él, de hecho, él también tiene una publicación del año 99-2000, que es antes de la Ley de Procedimiento Administrativo. Él también hablaba de lo mismo y que la intención con la Ley de Procedimiento Administrativo General allá en el año 2001 era generar un parámetro común para todas las entidades. Sin embargo, por la forma en que se redactó la reforma del año 2000, fue más bien todo lo contrario, fue constituir una norma general, pero de aplicación supletoria. Entonces, la principal modificación que señala aquí el profesor Danós, y que debe entenderse, es que no se desconocen los procedimientos administrativos sectoriales, pero los preceptos, los derechos, las garantías son reglas transversales a todos los procedimientos y cualquier administrado, sin importar el procedimiento en el que se encuentre, debería poder conocer estas reglas, debería conocer cuáles son los principios que se apliquen, sin importar a cualquier entidad que estuviera. Cosa que si hubiera alguna divergencia, la regla sigue siendo, bueno, si es en beneficio del administrado, si la norma sectorial lo que está disponiendo es un marco de protección mayor del común, del promedio, del procedimiento estándar, eso no hay ningún problema. Entonces, así es como debía entenderse la Ley de Procedimiento Administrativo. Haciendo una línea de tiempo, esta modificación introducida por el Decreto Legislativo 1272 solo tuvo un problema. ¿Cuál fue? Que si bien queda claro que en el artículo 2 se modificaron los numerales 1 y 2, hubo un problema. Cuando se da el Decreto Legislativo 1272, no se deroga la tercera disposición complementaria final de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, hay que entender algo, y aquí he traído un ejemplo también para verlo. La línea de tiempo es, primero, Ley del Procedimiento Administrativo del año 2444, con la que nosotros conocemos y con la que posiblemente hemos estudiado. A esta Ley del Procedimiento Administrativo General sufre modificaciones con el Decreto Legislativo 1272 en el año 2016. Introduce modificaciones, entre ellas esta que es la principal, que es el carácter común de la Ley de Procedimiento. Sin embargo, ese Decreto Legislativo 1272, que modifica el artículo 2 y luego es ordenado con el Decreto Supremo 06-2017 JUS, que es el primer tubo que salió, y compila las modificaciones, hubo algo que no advirtió, que fue que no se deroga la tercera disposición complementaria final de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Y qué era lo que decía esta tercera disposición complementaria? Decía, y se los leo: integración de procedimientos especiales. La presente ley, la 27444,
es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales. Entonces, ¿qué pasó? El decreto legislativo 1272 modificó el artículo 2 del título preliminar, dando la esencia común de que los procedimientos especiales se someten a la Ley de Procedimiento Administrativo General, al TUO. Sin embargo, el 1272 no derogó esta disposición complementaria final que estaba en la Ley de Procedimiento Administrativo. Tal es así que el Decreto Supremo 6-2017 JUS, al compilar la Ley 27444 con el Decreto Legislativo 1272, tenía esta divergencia. Por un lado tenías el título preliminar, que tiene lo que les estoy proyectando en la pantalla, y por el otro lado tenías una tercera disposición complementaria final, que decía que la ley de procedimiento era supletoria a los procedimientos especiales. Entonces, ese problema, ¿cómo se superó? Ese problema se superó con el decreto legislativo 1452, que deroga expresamente la tercera disposición complementaria final de la ley 27444. Entonces, este artículo 2 del título preliminar que estamos viendo en pantalla, si bien fue introducido en el decreto legislativo 1272, termina de cerrar el círculo y de su modificación para entender su carácter común unificador de todos los procedimientos especiales, sino hasta la entrada en vigencia del decreto legislativo 1452, que es el que deroga expresamente la tercera disposición complementaria y final de la ley 27444. Ya es así que después, con el decreto supremo que tenemos ahora, que es el 004-2019 JUS, el actual TUO de la ley de procedimiento administrativo, ya no tenemos ese problema. ¿Y por qué cuento que eso genera un problema? Porque precisamente les he traído cómo la administración pública entendieron el carácter común del procedimiento. Aquí estoy tomando una resolución que es pública, ¿no? Que es el tomé de Indecopy. Es un caso, en realidad no hay mucho que decir sobre lo que se estaba discutiendo, pero lo que sí es interesante es que este caso que llega en apelación a la Sala de Protección al Consumidor, la primera instancia, la Comisión de Protección al Consumidor, resuelve aplicar un atenuante introducido por las modificaciones, por el decreto legislativo 1272, que es considerar el atenuante por el reconocimiento del propio administrado. Entonces, cuando el administrado efectúa el reconocimiento de la infracción, que es decir, asume la responsabilidad de la conducta infractora, este deja de ser un extremo discutido. Ya lo único que podría discutir el administrado en segunda instancia, si es que presentara algún recurso, sería la cuantía de la sanción impuesta, pero la determinación de responsabilidad deja de ser un elemento controvertido. Entonces, en atención a esta modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo, la primera instancia considera aplicar el atenuante y reducir la sanción en un 10%. El administrado, sin embargo, no está conforme con el 10% aplicado y apela a la segunda instancia, la Sala de Protección del Consumidor. ¿Qué dice la Sala de Protección al Consumidor en el año 2017? En el año 2018, perdón, la resolución es del año 2018. Prescrito nada más con las modificaciones. La Sala, en la resolución, lo que señala es que no procede a aplicar el atenuante previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General porque se opone con la directiva propia del INDECOP, que señalen que los procedimientos especiales no es posible en los procedimientos de oficio aplicar dicho atenuante. Entonces, la Sala está diciendo que si bien la Ley de Procedimiento Administrativo prevé el atenuante por el reconocimiento del año 2018, su directiva dice lo contrario, no se aplica en procedimientos de oficio, por lo tanto, prioriza la directiva sobre la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esto, obviamente, no fue compartido por la primera instancia y hace todo un desarrollo, pero hay que entender algo primero. Aquí hay dos discusiones. ¿Cómo es entender la directiva respecto a los procedimientos administrativos especiales y luego la aplicación común del procedimiento administrativo? O sea, queda claro que una directiva frente a una ley no puede ir por encima. Las directivas no pueden disponer más allá de lo que disponga su propia ley. Pero esta directiva del INDECOPI se sustentaba en la interpretación del procedimiento especial de protección al consumidor, que iba en la misma línea de la tercera disposición complementaria y final de la ley 27444, que decía que los procedimientos especiales estaban por encima de la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, así lo entendió la Sala. ¿Por qué? Porque era el problema que se había generado por esa discordancia en que el 1272 había modificado el título preliminar del carácter común, pero no había derogado expresamente la tercera disposición complementaria y final. Entonces, ¿cómo se supera esto?
Bueno, cuando esto llega a la siguiente instancia, regresa en nulidad, perdón, a la primera instancia, se hace, la comisión analiza cómo debió aplicarse este atenuante o no. Y lo que se determina y lo que podemos advertir es que ya para el año 2018, la ley de administrativo, si bien mantenía esta discordancia entre el título preliminar y la tercera disposición complementaria final, la ley de procedimiento administrativo hablaba de un procedimiento común, que era el espíritu de la norma. O sea, la principal modificación precisamente fue ella. Entonces, aunque no se hizo una derogación expresa en ese año, se entendía que el artículo 2 del título preliminar ya había desarrollado una derogación tácita de esa referida disposición, porque eran disposiciones completamente opuestas. O la ley de procedimiento administrativo contiene disposiciones comunes a todas las actuaciones de la función administrativa, a todos los procedimientos especiales, incluyendo sus plazos, garantías, ejercicios como este caso una condición atenuante, o no lo era, o seguía siendo una norma supletoria. Entonces, en esa línea queda claro, y conforme hemos visto también aquí con la exposición de motivos del decreto legislativo 1272, porque eso también fue sustentado de esa manera, queda claro que aunque no se señaló de forma expresa la derogación de esta tercera disposición complementaria final, el carácter de la ley de procedimiento administrativo general era ser una norma común. Tal es así que, si la ley de procedimiento administrativo ha previsto que la condición atenuante por reconocimiento a los procedimientos, sin hacer una distinción en que en algún caso no se vaya a aplicar, quiere decir que en cualquier procedimiento sancional que se invoque el reconocimiento, debiera aplicarse. Si esto colisiona con una directiva de un procedimiento especial, en atención a que es un derecho del administrado, tomamos en cuenta el numeral punto 2. Las leyes que crean y regulan procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Por esa razón, si la norma no previó una excepción a la aplicación del reconocimiento, la ley de procedimiento administrativo es una norma de carácter general y no tiene carácter supletorio, porque actúa como marco general de los procedimientos, sí correspondía que la Sala de Protección al Consumidor valida, tomó en consideración que sí estaba correctamente aplicada la demanda, porque la directiva estaba colisionando con la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, este caso me pareció bastante interesante para comentarlo, porque fue un caso fresco a las modificaciones en el año 2018, porque después de esta resolución de la comisión, que no fue apelada, nos hubiera gustado saber qué es lo que hubiera dicho la sala respecto de esta resolución de primera instancia, pero luego ya vino la modificación del 1452, que deja en claro la derogación y le hace una derogación expresa, realmente y el tubo de la ley de procedimiento de la ley 9, nos queda claro que el carácter es común y esta disposición que colisionaba con el título preliminar ha quedado derogada. ¿Y por qué? Porque esa disposición que estaba como complementaria y final iba en la línea con lo que se tenía en el año 2001, que era con este numeral 2, que la ley de procedimiento se regía supletorio, los procesos se regían supletoriamente por la ley de procedimiento. Entonces, tenía sentido esa disposición complementaria y final cuando tu ley de procedimiento administrativo general era una norma que se aplicaba de forma supletoria. Entonces, haciendo una interpretación sistemática, quedaba claro, esa disposición tiene sentido por este numeral. Pero si ese numeral ha sido modificado por el decreto legislativo 1272 y en atención a lo que te dice el propio numeral 1, que contiene normas comunes e inclusive los especiales, haciendo una interpretación holística, una interpretación integral, damos cuenta que ese es el carácter esencial de la ley de procedimiento administrativo. Y aunque no se derogó expresamente en el 1272, se sostiene, yo también sostengo, estoy de acuerdo con la misma opinión, que lo que estábamos era frente a una derogación tácita de esa referida disposición complementaria final. Entonces, por eso es que considero que esta resolución de la sala, la resolución 1978 de la sala de protección al consumidor, fue una resolución en realidad equivocada y que se alejó de lo que se estaba buscando y de la principal modificación que se había realizado en procedimiento administrativo. Esta debe ser la principal modificación del procedimiento administrativo en los últimos 5 o 10 años, porque deja sentado como garantía, muestra la evolución del procedimiento administrativo en el Perú, de cómo hemos visto las garantías del debido procedimiento y cómo ya nos acercamos a un carácter unívoco, un procedimiento uniforme.
Entonces, eso me pareció interesante para poder compartir, y son las discusiones en las que se tiene sobre respecto al carácter común de la ley de procedimiento administrativo. Ahora, sobre esto también sigue habiendo discusiones porque la norma como tal, al hablar de norma común, eliminó algunas sumillas en la ley de procedimiento administrativo, que era lo que les comentaba. Eliminó el apartado que decía de los procedimientos especiales, referidos al trilateral y al sancionador. No es que dichos procedimientos dejen de ser especiales, son procedimientos especiales. Lo que debe entenderse es que la regulación de estos procedimientos especiales, contenidas en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es una disposición general. ¿Qué significa? Que todas las disposiciones referidas al procedimiento trilateral y todas las disposiciones referidas al procedimiento administrativo sancionador dentro del tubo del LPAC son condiciones generales que deben de observarse en todos los demás procedimientos especiales de sancionador, los especiales de trilateral. Entonces, todos los procedimientos especiales que tutelen un bien jurídico tutelado, el sancionador en medio ambiente, el sancionador en telecomunicaciones, el sancionador en competencia desleal, etcétera, es un procedimiento sancionador especial, sí, pero no como por eso debe dejar de observar las garantías del procedimiento sancionador previstas en el tubo del LPAC, porque ese es su carácter común. Siguen existiendo procedimientos especiales, pero respecto de su característica y su tramitación se hace una división. Lo referido a lo sustancial, al bien jurídico tutelado, sigue siendo propio del procedimiento especial. Ahí la ley de procedimiento administrativo no puede reemplazar. Es como que la ley de procedimiento administrativo pretendiera entender qué se entiende por servicio de telecomunicaciones en un procedimiento de SOITEL. No podría, ese no es su objeto. Pero respecto a cómo deben presentarse los plazos, cómo puede ser el procedimiento electrónico, cómo se da el acceso al expediente, cómo se conceden los plazos, lo referido a la caducidad si estamos en un sancionador, cómo se da la subsanación de algún escrito, ¿no? Cómo se aplican los principios de informalismo. Esa es una característica del procedimiento administrativo como procedimiento administrativo, sin importar en qué entidad de la administración se dé, y esa sigue siendo una definición que por lo menos de forma mínima, o las garantías mínimas, ya están en el tubo del LPAC. Entonces, en la norma sectorial podrá darse un derecho mayor al administrado, entonces en ese caso tendrá prioridad respecto al tubo del LPAC, y en el caso que fuera menor, simplemente se tiene como no puesto porque lo que se prioriza como regla principal son las disposiciones comunes en la ley de procedimiento administrativo. Entonces, eso más que todo era la sesión del día de hoy. Es un tema bastante puntual. Lo que sí me gustaría es ver si es que tienen algunas preguntas o algunos casos en concreto para poder desarrollarlos un poco. A ver, tengo aquí algunas preguntas. A ver, tengo una pregunta de Jorge Figueroa. Que dice, la no imposición de condiciones menos favorables aplica a los plazos de prescripción. Ya, correcto. Claro, el plazo de prescripción es un poco más sencillo de definir porque la prescripción, estamos hablando de la prescripción de la potestad sancionadora. ¿Qué quiere decir? Que es el plazo que tiene la administración para poder sancionar. La prescripción es la pérdida de la facultad, de la potestad de imponer una sanción en función a que se ha vencido el plazo máximo en el que disponía ejercer esta facultad. Entonces, ¿es un derecho al administrador? Sí, porque la propia norma, la ley de procedimiento administrativo te pone que esta alegación de prescripción los administrados la pueden alegar de parte de oficio, porque es una garantía, porque eso también está referido a la seguridad jurídica. Yo como administrado frente a la administración no actúo en las mismas condiciones. La administración puede afectar mi situación de forma intensa. Entonces, si no se le pusiera un límite a la administración, esto es a su potestad sancionadora, yo no tendría ni incentivos ni de invertir, porque si abro un negocio y digo, pero si presenté algo falso, si algo no he cumplido, un plazo, me pueden multar en cualquier momento, en cualquier año, no invierto entonces. Pero si yo sé que hay un plazo máximo que tiene la administración para imponerme una sanción, esa es una garantía como que yo tengo como administrado. Entonces, al ser una garantía del administrado, sí entra en esta circunstancia. Ahora, esto de
Dice, son actos de la administración que justifique que algunos procedimientos sean más amplios. Son actos de la administración que justifique que en algunos procedimientos especiales sean más. Esta parte de la pregunta, Jorge, no se termina de entender, no sé si la puedes desarrollar un poco, pero, o sea, la prescripción, al ser una garantía del administrado como tal, se debe entender. Tal es así que hay normas sectoriales que disponen su propio plazo de prescripción. Entonces, tenemos la ley de procedimiento administrativo, que es como regla general y que nos dice, el plazo de prescripción es 4 años. Desde se hubiera cometido la infracción, tomando en cuenta si es instantánea, instantánea con efectos permanentes, continuada o permanente. Pero no dice son 4 años. Ese es el plazo que tiene la administración para imponer como máximo una sanción. Sin embargo, de forma sectorial, hay procedimientos administrativos de diferentes entidades que ejercen esta potestad sancionadora y han dispuesto su propio plazo de prescripción. En casos de consumidor, tenemos que el plazo de prescripción es 2 años. Entonces, yo como administrado sé que de acuerdo a la ley de procedimiento, hay 4 años en los que me pueden sancionar. Sin embargo, la ley especial dice que el plazo máximo para que me puedan sancionar es de 2 años. ¿Qué termina siendo más favorable para el administrado? ¿4 o 2 años? 2 años, porque en 2 años es más corto y yo gano seguridad jurídica, ya sé que no me pueden sancionar. Entonces, no hay ningún problema. En el caso que no tuvieras una norma que regule el plazo de prescripción, tu regla sigue siendo igual, todo se regula por la ley de procedimiento administrativo. Pero en el caso que tengas una disposición expresa de algo que también ya está contenido en la ley de procedimiento administrativo, ahí se hace el ejercicio, que termina siendo más favorable. Ahora, en casos de libre competencia, si no me equivoco, trabajan con su norma sectorial que dispone en plazo de prescripción de 5 años, si es que no me equivoco. Sin embargo, la ley de procedimiento administrativo ha previsto que el máximo es de 4. Entonces, en mi opinión, yo consideraría que aun cuando su norma especial diga 5, ello no termina siendo una condición más favorable para los administrados. Sí comprendo que los procedimientos de libre competencia son complejos y en atención a esta complejidad requieren un plazo mayor. Sin embargo, la ley es clara y señala que los derechos para los administrados previstos en normas sectoriales o las garantías de los administrados es para más, no puede ser para menos. Entonces, si es que se justificara un plazo de prescripción mayor al de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que repito, es el marco común, es el mínimo esencial, lo mínimo que debería hacer esta norma sectorial o especial, que dice que el plazo es mayor, deberías hacer una disposición expresa de esta situación, o en todo caso la propia ley de procedimiento administrativo debería tener una condición que dijera, en los supuestos de que exista un bien jurídico tutelado que requiera mayor protección y se justifique un plazo de disposición mayor, se priorizará el previsto en la ley expresa para la materia. Si la ley de procedimiento administrativo tuviera una disposición así que permitiera un plazo mayor justificado en el bien jurídico que tutela, no tendría ningún problema. Pero como está la norma hoy, con el carácter común que lo tiene, no está. Entonces, yo sigo pensando que si tu norma especial dice que tu prescripción es de 5, 6, 7 años, no aplica. La que aplica es la ley de procedimiento administrativo, que son de 4 años. Y tu última pregunta es cómo se aplica la opinión del MINJUS. Claro, la opinión del Ministerio de Justicia es eso, es una opinión en función a sus facultades. Ahora, tampoco esto constituye precedente ni nada, porque lo que no puede hacer el MINJUS es crear nuevas obligaciones que no existan en las normas, aunque muchas veces sus opiniones suelen dando un poco más de lo que dice la norma, ¿no? Pues ahí simplemente me reservo mi comentario. Pero son eso, son opiniones. Finalmente lo que tiene que tomarse en cuenta es lo que dispone expresamente la norma y apoyarse en la exposición de motivos. Jorge nos dice, una ley que regula un procedimiento especial puede señalar que se aplique la norma nueva y no la modificada cuando esta última sea más favorable en el caso que regulan los normas que regulan los procedimientos efectivos. Claro, es que en realidad lo que están conteniendo aquí son regulaciones procedimentales, entonces se están regulando de forma sectorial entre ellas, es lo que entiendo, al ser normas efectivas, pero no hay ningún problema, porque finalmente las garantías que todas deben observar son las de la ley de procedimiento administrativo. Y si estamos hablando que esta tramitación respecto de derechos de los administrados, por más que tú dispongas una nueva obligación, obviamente, cuando se creen estas obligaciones para los administrados es a partir de la modificación, no por una nueva modificación que deroga la anterior, vas a decir, incumpliste lo que señala la nueva modificación. No, eso no lo puedes hacer. Pero de ahí en adelante no hay ningún problema. Si termina repercutiendo de forma más favorable a los administrados, yo no le veo ningún problema. Luego aquí hay una pregunta más de Jorge que dice, ¿es correcto que en algunos procedimientos
sea mayor el plazo de prescripción de la señal del tubo del EPAC. Claro, es lo que yo comentaba. Entonces, siempre que estemos frente a una garantía del administrado, de un derecho reconocido al administrado, se tiene que hacer ese ejercicio, que es, ¿la norma sectorial puede disponer condiciones? En principio sí, puede disponer condiciones. ¿Estas condiciones pueden ser menos favorables que las previstas en la ley de procedimiento? No, esa es la respuesta. Las normas sectoriales pueden disponer condiciones especiales, pero lo que no pueden es ir contra de este mínimo establecido en la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, si el plazo de prescripción es una garantía del administrado del ejercicio de la potestad sancionadora, y ese plazo está en 4 años porque lo dice la ley, si una norma te dice más, eso no está yendo en beneficio del administrado. Entonces, como tal, no puede aplicar. ¿Lo puede emitir la norma? Lo puede emitir la norma sectorial. ¿Tendrá algún tipo de efecto? No. No tiene ningún efecto porque yo como administrado, aunque la entidad de la administración invoque su norma sectorial con un plazo de prescripción mayor, yo voy a ir tranquilo, es decir, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, en el título preliminar, en el artículo 2, lo contenido en el TUO son las condiciones mínimas. Y en el acápite correspondiente al sancionador se señala que el plazo de prescripción es de 4 años. Entonces, tu plazo termina siendo menos favorable para mí como administrado. Entonces, eso haría que se revalide y se mantenga la aplicación común de la ley de procedimiento administrativo. Entonces, las ideas principales aquí es que no se han dejado de reconocer que existen procedimientos especiales, existen procedimientos sectoriales. Eso no se ha negado. Simplemente que dentro de la tramitación de los procedimientos especiales hay que distinguir dos cosas, la parte procedimental y la parte sustantiva. La parte sustantiva del bien jurídico tutelado sigue correspondiendo a las entidades sectoriales y sus normas sectoriales. O sea, la SBS va a seguir regulando condiciones referidas al sistema financiero, el Ministerio de Educación referidas a temas educativos, los OSIPTEL referido a temas de telecomunicaciones, OEF referido a temas de la protección de materia ambiental, el INDECOP en materia de competencia o consumidor. Entonces, las normas sectoriales van a estar ahí y van a seguir tutelando los bienes jurídicos de carácter sectorial, eso no hay ningún problema. Pero cuando la tutela de estos bienes jurídicos se ejerce mediante la función administrativa, ahí ya nos encontramos frente al derecho administrativo y el procedimiento administrativo. Entonces, el procedimiento administrativo como actividad de la administración, como ejercicio de función administrativa, dispone de condiciones uniformes. Por lo menos ese es el espíritu del TUO de la LPAC. Es decir, el procedimiento administrativo que yo como administrado frente al Estado, que es uno solo, porque por eso hablamos de una vocación unificadora también, yo como administrador, al entrar en contacto con la administración, el Estado es uno solo, entonces las garantías que debería yo estar sujeto como administrado deberían ser las mismas. Y a eso es lo que apunta la ley de procedimiento administrativo. No desconoce la parte sectorial o sustantiva del bien jurídico, pero dice, oye, pero referido a la tramitación del procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo es el marco común. Ahí tú tienes que encontrar cuál es lo que te pueden pedir, lo que está prohibido de pedir la entidad de la administración, cuál es el plazo para poder subsanar la información, cómo entender los principios, los plazos para el cómputo de plazos, perdón, el plazo para las notificaciones, los derechos de acceso al expediente, etc. Entonces, esas son condiciones comunes a todos los procedimientos administrativos. Entonces, ahí es lo que apunta. A ver, aquí tengo dos preguntas. Una de Pedro Chupitas. Pedro, buenas noches. ¿Resulta viable que para el cómputo del plazo de prescripción en un PAS la administración considere adicionalmente el plazo de 25 días hábiles? Esta es una regla para el cómputo de prescripción. O sea, lo que te está diciendo la administración es, tu prescripción empieza a correr, es como un reloj de arena, empieza a correr y bajar la arena desde el momento en que se cometió la infracción. Y conforme va bajando la arena y se va vaciando, es el plazo que tiene la administración para poder sancionar. Entonces, ¿en qué momento la administración puede detener que comience a bajar, que deje de bajar la arena? Cuando inicia el procedimiento sancionador. Entonces, una vez que la administración inició el procedimiento sancionador, ya está actuando. Entonces, ahí, una regla del procedimiento es, todo el tiempo que hubiera avanzado se cuenta del plazo de prescripción, pero se detiene hasta el momento de la imputación de cargos, en el momento en que se notificó la resolución que imputa cargos. Entonces, ahí tú dejas de contar y se sigue tramitando el procedimiento, que se supone se guía por el impulso de oficio, por la celeridad, por el debido procedimiento. Si la administración, porque lo que te dice es, si después de 25 días hábiles, por causa no imputable al administrado, es decir, podría hacerlo la administración, el procedimiento estuviera detenido, paralizado, no estuviera actuando, entonces ahí el administrado, es decir, se reactive ese cómputo de prescripción. Ahora, ¿dónde encontré estos 25 días hábiles? Esa viene a ser la pregunta.
yo como administrador podría decir, oye, yo presenté mis descargos y la siguiente etapa que correspondiera que emita el informe final de instrucción. ¿Cuándo presenté mis descargos? El día 1. ¿Cuántos días hábiles han pasado? 25. Ah, tenía 25 días hábiles para hacer algo. ¿No lo hizo? Se reanudó. Pedí una prórroga para presentar mis descargos. ¿Cuándo ingresé en mi solicitud? Día 1. La administración me puede dar como me puede negar, pero lo que tiene la obligación de hacer es responder lo que pido. Entonces, hay una obligación de hacer algo. ¿Lo hizo la administración? No. ¿Cuántos días han pasado? 25 días hábiles. Ah, entonces, una vez que se dé esa circunstancia, se reanuda el cómputo desde el plazo que ya corrió y en el momento en que tú reanudas, el saldo que te quedó, comienzas a computar como plazo de prescripción. O sea, no es que se sumen tus 2, 4 años que tú tengas más 25 días. No, ese es el supuesto para volver a reanudar el cómputo. A ver, acá tengo una pregunta de Ximena del Rosario. Buenas noches, Ximena. ¿Cómo estás? Dice, ¿es la caducidad una garantía del administrado? Ah, esta es una muy buena pregunta. Hay tribunales que consideran que esta no sería aplicada en los procedimientos sancionales promovidos por denuncias de partes porque estaría... Ah, ya, esta es una pregunta de consumidor. Por una actividad... Ya, a ver, vamos por partes. ¿Qué es la caducidad? Y aquí sí solamente permítame un minuto porque estuve justo leyendo al profesor Víctor Vaca. Ajá. La caducidad, no debemos entenderlo esto con la caducidad del derecho civil, eso es otra cosa que la caducidad de la acción. O sea, en general, cuando uno habla de caducidad es algo que se pierde en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el profesor Víctor Vaca? Esto no lo digo yo. La caducidad del procedimiento sancionador no debería llamarse caducidad, sino debería llamarse perención administrativa. Ahora, ¿qué significa? La caducidad como tal, si operara en los términos de caducidad, quiere decir el procedimiento ha vencido y como tal, murió. Bajo esa misma línea siguen profesores como Ramón Guapaya, que señalan que una vez que dio la caducidad, si esto es una verdadera caducidad, no debería volver a iniciarse, porque ha caducado. Entonces, pero el procedimiento caducado, en tanto la infracción no hubiera prescrito, la administración podría nuevamente iniciarlo. Entonces no es un procedimiento, o sea, no es una circunstancia que del todo haya muerto, que haya caducado. Entonces, por eso el profesor Víctor Vaca plantea que debe llamarse perención administrativa. ¿Pero qué busca? ¿Cuál es la finalidad de la caducidad? Lo que busca la caducidad es tutelar el derecho del administrado respecto al plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable que yo tengo como administrado para poder ser parte de un procedimiento sancionador? Porque la caducidad aplica el procedimiento sancionador. Entonces, una cosa es el plazo máximo que tiene la administración para poder imponer la sanción, que se rige por la prescripción, y otra cosa es el derecho del administrado de que el procedimiento en el que él es parte se realice en el plazo previsto o no más del plazo previsto. Entonces, esa es la garantía del administrado. Entonces, ¿sí es una garantía del administrado? Sí, yo diría que sí es una garantía del administrado. De hecho, en estas circunstancias de COVID que hemos estado viviendo, la caducidad se entiende que ha quedado paralizada porque los procedimientos administrativos quedaron suspendidos. Entonces, los plazos de los procedimientos administrativos quedaron suspendidos. Entonces, los procedimientos no se suspendieron, pero sus plazos sí. Y el plazo de la caducidad precisamente iba en esa línea, que es la garantía del administrado en el plazo que se va resolviendo. Entonces, la primera respuesta que doy es sí, la caducidad es una garantía del administrado. Ahora, hay tribunales como el INDECOPI que consideran que esto no es aplicable en algunas circunstancias que se pueda perjudicar a un denunciante. Aquí hay que hacer una pequeña intro para que todos nos entendamos dónde nos estamos moviendo. Primero, opinión personal. El procedimiento sancionador es uno solo, siempre de oficio. Entonces, respecto al procedimiento sancionador, ¿por qué es uno solo? ¿Por qué es de oficio? Porque el principio de legalidad en materia sancionadora solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades de la administración pública la potestad sancionadora, la que implica la posibilidad de sancionar, determinar las infracciones, las cuales no podrán ser nunca privación de libertad. Recapitulando, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a, entonces no es una potestad que de plano, de per se, alguien, administrado o administración tenga. Se requiere de que la ley expresamente te lo dé. Ya, se requiere una habilitación legal, la fuente es la ley. ¿Y esta potestad quién la va a ejercer? Dice, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades de la administración pública. Quiere decir, es una potestad que solo se otorga por ley y solamente puede ser dirigida a las entidades de la administración pública. Entonces, los particulares, no somos entidades de la administración pública, salvo que ejerzamos función administrativa, pero si ejercemos función administrativa, ya somos una entidad de la administración pública, entonces dejamos de ser particulares. Entonces,
Solo las entidades de la administración pública pueden ejercer la potestad sancionadora. De ahí que el procedimiento siempre es sancionador, siempre es de oficio, perdón. Siempre va a ser de oficio, no hay un sancionador de parte, porque el administrador no puede ejercer una facultad que la ley no le ha dado, y que la ley no le va a dar, porque la ley está diciendo que solo se la va a dar a las entidades de la administración pública. Entonces, sin embargo, en este procedimiento sancionador, que queda claro que siempre es de oficio, su forma de iniciación es variada. Su forma de iniciación puede ser porque una entidad se topó con la infracción de otra, que era competencia de otra entidad, y se la dice, es como decir, SUNEDU encuentra una universidad que no tiene licencia, pero advierte que tampoco tenía libro de reclamaciones. Ah, pero esto no lo puedo sancionar yo, esto es el INDECOPI. Toma INDECOPI, te doy el expediente. Te aviso de la posible infracción. Entonces, ¿cómo inicia el sancionador? Producto de comunicación de otra entidad. También puede darse que un superior jerárquico sanciona a un administrado y advierte, y no cumplió la medida correctiva que le ordenamos. Avísenle a la primera instancia. Inícienle un sancionador porque no cumplió la orden que le dimos. ¿Cómo se inicia ese sancionador? Porque le pidió el superior jerárquico. ¿Lo dispone la ley? También lo dispone la ley. Otro es, yo, entidad, soy, no sé, soy la municipalidad X, se supone que todos los establecimientos tienen que tener licencia para funcionar. Entonces salgo yo con mi tablita, señor, ¿tiene usted licencia? No. No tiene. Levanto mi acta, hay una infracción. ¿Cómo me topé con la infracción para poder determinar si inicio mi paz? Por propia acción de la entidad, por iniciativa propia de la entidad. Y la última es por denuncia informativa. Entonces, cuando la norma nos habla de por denuncia, la denuncia no es un ejercicio de la facultad del derecho de petición. Si bien está juntito el derecho de petición en la ley de procedimiento administrativo, la denuncia es otra facultad. Es la facultad que tiene un particular, cualquier persona, de reportarle a la administración un supuesto, una conducta que pudiera vulnerar el ordenamiento jurídico. Y el único derecho que te da es la licencia. Gracias, me recibí. Después podrá informarte el resultado de tu denuncia, pero más allá de eso no hay. Entonces, esa es una denuncia informativa y a la que se refiere el procedimiento sancionador. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de sancionadores promovidos por denuncia de parte, eso tiene que ver con la forma en que el INDECOPI tramita los trilaterales sancionadores. Es decir, cuando en procedimientos de protección al consumidor, en general en procedimientos de INDECOPI se habla de denunciante, no estamos como tal frente a una denuncia, porque eso, aunque se llama denuncia, es una reclamación, porque el procedimiento trilateral es una reclamación, un reclamante, un reclamado y la administración que resuelve la controversia. La reclamación se obliga a una respuesta porque se actúa un procedimiento administrativo. Entonces, en ese procedimiento que es de parte, obviamente el administrado tiene algún derecho que espera que se le tutele. Estoy reportando algo que me entregaron un producto X y tienen que tutelarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando estamos en procedimientos con estas matices, siendo la principal característica que es un sancionador, la caducidad es una garantía del administrado. La administración se demoró en resolver lo que corresponde que caduque, que desaparezca ese procedimiento y se vuelva a iniciar. Pero ¿quién es el perjudicado? Desde el punto de vista de que las únicas partes en el procedimiento son la administración y el imputado, nadie, porque la administración no resolvió a tiempo, lastimosamente caducidad, y el administrado imputado, pues no tiene su garantía de que no se le resuelva, no se le tramite en exceso el procedimiento. Entonces, cumplió. Pero hay alguien que se está viendo perjudicado cuando ya entramos en esta lógica de denunciante, que es, yo presenté la denuncia, yo me he visto perjudicado por su conducta. Tu autoridad administrativa te has demorado en resolver. Te has demorado, y producto de tu negligencia, por tu falta de diligencia, o sea, se muere el procedimiento y mi expectativa, ¿qué? Como administrado. Ese es un supuesto que también que queda en el aire, pero ¿por qué? Por la forma en que se está tramitando. Entonces, eso es una discusión. Entonces, para tratar de paliar eso, ¿qué es lo que se ha dispuesto en una de las disposiciones de la caducidad? Que creo que es lo que se está tratando de aplicar para salvar esta circunstancia, porque de hecho sigue siendo una garantía del administrado, el administrado imputado. El tema es que al ser un trilateral, el denunciante se considera y es un administrado, lo cual es un sinsentido, porque un sancionador solamente es bilateral. Si hay alguien que está interesado, que se puede ver perjudicado, debería ser incorporado como un tercero administrado. Pero más allá de esta forma, se está viendo perjudicado. ¿Y qué es lo que ha dispuesto la caducidad en las últimas modificaciones del 1452? Está referida a las medidas cautelares. Lo que se puede hacer en este caso, porque lo único que va a hacer es que va a quedar perjudicado, es que en el procedimiento sancionador que se da caducidad, las medidas cautelares que se hubieran ordenado para garantizar la eficacia de la decisión siguen vigentes durante 3 meses desde que el procedimiento caducó. Entonces,
Esta es una modificación que trata de salvar esa circunstancia que está preguntando Ximena por qué. Primero, es una modificación que no debería estar en la línea que decimos, se ha caducado, ha desaparecido todo, nada sobrevive. Entonces, no tendría sentido que un extremo del procedimiento siga vivo con una cautelar. Sin embargo, esto está pensado para situaciones en que la administración se demore, perjudique a alguien, al interés público o a un administrado. Entonces, hasta que vuelva a iniciar el procedimiento hay alguien que se ha visto perjudicado o que se va a ver perjudicado. Entonces, eso justifica que cuando la administración se encuentre en estas circunstancias, disponga algún tipo de medida cautelar que va a sobrevivir durante 3 meses, que le da tiempo a la propia administración para poder iniciar nuevamente el procedimiento, siempre que no estuviera prescrita la infracción, aperturar nuevamente el procedimiento y no dejarlo en el aire a aquel denunciante, a aquel administrador que se ve perjudicado. Entonces, esa es más o menos la línea. Ahora que dice, ¿estaría la autoridad de facto diciendo que su procedimiento promovido por denuncia es un procedimiento especial? Sí, para el INECOP es un procedimiento especial. Ahora, ¿de quién se estaría, dice acá, de ser así, frente a quién se estaría midiendo la condición más favorable? Es que ese es un problema, porque una cosa es que estemos frente a un procedimiento especial como tal. Si fuera un trilateral, ¿qué dice el trilateral de todo el LPAC? Si es un sancionador, ¿qué dice el sancionador del LPAC? El problema del procedimiento INDECOP es que mezcla dos procedimientos que de por sí tienen naturalezas distintas. O sea, en el trilateral la administración no es parte, en el sancionador sí lo es. El trilateral puede empezar de parte, el sancionador siempre inicia de oficio con la imputación de cargo. En el trilateral las partes pueden llegar a acuerdos y negociar lo que esté en esfera de discusión. En el sancionador tú no puedes hacer eso, salvo excepciones como es el programa de clemencia en temas de libre competencia, donde puedes llegar a un acuerdo con la administración. Pero es así, son ejercicios totalmente diferentes. En los procedimientos trilaterales tienes dos administrados. En el sancionador solo tienes uno, que es tu imputado. Entonces, las características y las garantías son diferentes, porque en el único donde vas a hablar de la prescripción es respecto del que puede recibir la sanción, no el denunciante. El denunciante no recibe la garantía de la prescripción. Ahora, respecto a la garantía de la caducidad, es una garantía para ambos administrados. El problema es que haber el trilateral y tener estos intereses en conflictos, obviamente para el administrado que puede recibir la sanción, la caducidad le conviene porque si se acaba, murió el procedimiento, mientras que el otro, la caducidad es una circunstancia más bien que lo perjudica, porque es un reloj en contra, que si se acaba sabe que su pretensión ha quedado en el aire. Entonces son dos sujetos que están bajo una misma figura, pero que son impactadas de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Debería limpiarse el procedimiento en INDECOPI primeramente y alinearse a la ley de procedimiento administrativo. Pero es una pregunta bastante interesante y no creo que llegue a una posición. A ver, ¿qué dice aquí una pregunta? Que dice, respecto al ámbito de aplicación del TULLPAC, ¿podría explicar qué se entiende por las personas jurídicas? Ah, ya, eso sí no hay problema. Ya, eso sí lo conversamos la sesión anterior, pero lo voy a volver a proyectar. A ver. Vamos a ver un segundo. Eso lo hice la sesión pasada, pero está aquí. Ya. 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 La pregunta es, ¿a qué se refieren las personas jurídicas bajo el régimen privado? Claro, aquí regresar a la primera definición. O sea, la norma que va a ser, digamos, todas las entidades que van a tener que aplicar el procedimiento administrativo son las entidades de la administración pública. Pero lo que nos dice el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 1 no nos dice quiénes son las entidades de la administración pública, sino nos dice a quiénes se les debe entender como entidades de la administración pública. Entonces, estamos frente a una ficción jurídica, era algo que yo les comentaba. Respecto a las primeras 7, no hay mucho que decir, porque de alguna manera forman parte del Estado, de su estructura, algunos programas que luego se crean y luego desaparecen en el tiempo, pero todos forman parte o se vinculan con el organigrama del Estado, o sea, siguen siendo parte de la administración pública. Distinto es de los privados, los particulares, nosotros, ¿no? O las personas jurídicas, de régimen privado que presten servicios públicos. Aquí la diferencia es, una persona jurídica de régimen privado obviamente no pertenece al ámbito público, está sometido a normas de derecho privado, pero regresando a la máxima de que el derecho administrativo es el ejercicio de la función administrativa, lo que haces, eres. Si tú ejerces función administrativa, así seas una persona del régimen, si tú ejerces función administrativa,
para efectos de la norma, para efectos de aplicación de la ley de procedimiento administrativo, se te va a asumir como si fueras una entidad de la administración pública. A eso se refiere. Entonces, ya sea porque recibí una concesión, que es un título en general, o la mayoría de veces exclusivo, soy el único, máximo 60 años, para realizar una actividad que en principio es del Estado. Me han dado la prestación. Cuando ejerzo esa prestación, que era del Estado, actúo como si fuera una entidad de la administración pública y como tal esa actividad está regida por el procedimiento administrativo. De la misma manera con el régimen de autorizaciones, que yo les comentaba el ejemplo de las revisiones técnicas. Yo me dedico a revisar vehículos. Voy a la Municipalidad de Lima y le digo, quiero obtener la autorización para poder revisar vehículos a nombre de la municipalidad. Si cumplo con el estándar, la administración me da una autorización, es decir, me da la habilitación de que cuando yo realice esa revisión técnica lo estoy haciendo como si fuera la Municipalidad de Lima, porque es una facultad que la municipalidad, entidad de la administración pública, me está brindando. Entonces yo privado ejerzo una función administrativa, estoy actuando como si fuera una entidad de la administración pública. El ejemplo que les comentaba en la concesión era, Telefónica me sube mi recibo, reclamo, es un privado, yo soy un privado, deberíamos resolverlo bajo normas de derecho privado. Sin embargo, cuando Telefónica está brindándome el servicio de telecomunicaciones y todo lo que ello implica, es una facultad que pertenece al Estado, que le está brindando la prestación. Entonces, eso hace que actúe como si fuera como una entidad de la administración pública. Entonces, al yo entrar en contacto con una entidad de la administración pública, que soy administrado, administración, nos sometimos a las normas de la ley de procedimiento administrativo. Y el último, que era el más sencillo, es la delegación. La delegación simplemente no hay ningún problema si se presenta a más de una persona, porque no hay ningún problema en que más de una persona pueda gozar de la misma delegación, que es para hacer algo concretos. Aquí dice colaboradores técnicos, entiendo, los supervisores. Claro, o sea, los supervisores son personas privadas, son particulares, si a mí me contratan para hacer una acción de supervisión. Claro, soy un privado, o sea, lo que yo como privado doy cuenta de algo, yo como privado. Pero hasta ahí nada más llega mi declaración. Si yo realizo una actividad en función a que una entidad de la administración pública me está permitiendo ejercer una función que les corresponde a ella, o sea, la administración tiene función administrativa y puede desarrollar la función, lo que es el poder de policía, la verificación de conductas, la actividad de fiscalización. Ese es un ejercicio de función administrativa. ¿Qué está haciendo la entidad X, o EFA, SUNAS, cualquiera? Me da a mí, me dice, señor Castañeda, usted, en función a esta alegación de facultades, realice esta acción de supervisión. Entonces, cuando yo estoy realizando esa acción de supervisión, esa acción de fiscalización, estoy ejerciendo una facultad de la administración, que es su potestad de fiscalizar, de poder de policía. Estoy ejerciendo función administrativa. Entonces, todo lo que yo haga en ese momento es como si fuera una entidad de la administración pública. Estoy actuando como un privado, ya no. Estoy ejerciendo función administrativa y me someto a las normas de procedimiento administrativo. Es como si yo fuera la entidad de la administración pública al momento que realizo esa actividad. Entonces sí entra en aplicación porque ya dejo de actuar como un privado más, estoy actuando como una entidad de la administración pública. Y acá tengo una pregunta de... Ah, no, perdón, ya la había leído. Entonces, no sé si respecto a este tema de la pregunta, Ximena, no sé si te llegué a atender la pregunta o si tienes alguna pregunta adicional, porque de hecho tu pregunta es bastante compleja, pero he tratado de responder las preguntas que han generado. De hecho, el tema del procedimiento común es bastante interesante. Si alguien está interesado en leerlo, hay bastantes manuales españoles. La revista de Administración Pública Española tiene bastantes comentarios, ahí pueden encontrar. El profesor Danos, que es uno de los... En el PPT que les deben haber mandado, yo hice la cita del libro donde está, es un libro de Gaceta. Hay bastantes comentarios respecto justo a el apartado común. Y hay un video del profesor Ramón Guapaya comentando el decreto legislativo 1452, por si quieren complementar la sesión de hoy respecto a la disposición complementaria final. Entonces, es lo que les puedo comentar. El carácter común, nuevamente, a modo de conclusión, significa que hoy en día ya tenemos una sola norma, tenemos una ley de procedimiento administrativo que busca funcionar como una norma marco, como una norma marco todos los procedimientos administrativos. En principio, sin importar frente a qué entidad, cualquier entidad de la administración pública que yo concurra como administrado, ya viendo en la sesión pasada que yo me convierto en administrado en tanto entro en contacto con la administración, entro en contacto con la administración, soy administrado. Si entro en contacto con la administración y voy a ser parte de un procedimiento administrativo, ya sea porque yo lo solicite o porque la administración me incorpore, sea de parte, sea de oficio, ese procedimiento administrativo en cualquier entidad de la administración pública
tiene que observar garantías mínimas. Y yo como particular que entre en contacto con la administración, tengo derechos universales a todos los procedimientos administrativos. Y si hay procedimientos especiales, sí, ¿podrá darme un nivel de protección mayor? Por supuesto. Pero menores derechos que yo como administrado tengo al entrar en contacto con cualquiera de la entidad de administración, no. Eso ya lo dejó claro la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 2. Entonces, eso es como debemos entender. Existen procedimientos especiales, pero el contenido mínimo ya está regulado en el TUO y así es como debemos entenderlo. Si no hay mayores preguntas, muy agradecido con todos por su atención y conmigo será hasta una siguiente oportunidad.